El vaquero pelirrojo lo llaman en Rusia y no es bien recibido en los círculos militares. Y es que el coronel retirado Víctor Baranets habló sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en este nuevo periodo de Donald Trump, el 2.0. De hecho, no pidió, perdón, el coronel Barents pidió no dejarse llevar por este personaje. Considera que no tiene sentido depositar grandes esperanzas en este líder estadounidense. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Coronel ruso ninguneó a Trump. En un contexto de intensa expectación y análisis geopolítico, el coronel retirado Víctor Baranets ha reafirmado que el futuro de Rusia no depende del mandatario estadounidense Donald Trump, sino de la solidez y la determinación que caracterizan al pueblo ruso bajo la dirección de Vladimir Putin. Sus palabras, cargadas de una retórica firme y realista, desmitifican la visión de que un cambio de liderazgo en Estados Unidos podría resolver conflictos complejos como la guerra en Ucrania o alterar significativamente la situación geopolítica actual. Baranets dirigió sus comentarios a un público que, influenciado por declaraciones optimistas y promesas pasadas de Trump, albergaba la esperanza de que el vaquero pelirrojo, como lo llamó, llegase al poder y pusiera fin al conflicto armado en Ucrania. Habló incluso de levantar sanciones contra Rusia o incluso ayudar a derrocar al jefe del régimen en Kiev, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, con una precisión construida sobre el conocimiento militar y la historia reciente, el coronel advierte: no se puede idolatrar a ese vaquero pelirrojo. En su discurso, Baranets recalca que el pueblo ruso debe enfocar su fe y esfuerzos en Vladimir Putin, su líder, quien ha demostrado capacidad para manejar las complejidades de la diplomacia y la estrategia militar. Este mensaje es un cuestionamiento directo a quienes admiran a Trump sin fundamentos sólidos, recordando que Rusia no está regida por un extraño en el Kremlin, sino por un fuerte liderazgo nacional. Su análisis se apoya en ejemplos históricos y datos concretos de la evolución de la guerra, enfatizando la realidad de los conflictos armados, donde la política exterior depende más de la estrategia y la preparación militar que de promesas individuales. El coronel profundiza en la situación en Ucrania, señalando que la guerra se desarrolla en un terreno complicado, desde amplias llanuras hasta densos bosques y ríos, en los que las tácticas militares deben adaptarse constantemente. La realidad del conflicto implica el uso extenso de artillería pesada, tanques avanzados como el T-90, sistemas antiaéreos S-400 y S-500 y la integración de drones y guerra electrónica para proteger y atacar. Pues Margarita, lo que se ve es una persona sensata. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, para entrar a analizar esa singular forma del coronel retirado Víctor Baranets de desenmascarar al presidente Donald Trump, al que perfila como vaquero pelirrojo al que no se le puede idolatrar, hay que ubicarse primero en el contexto de lo que está ocurriendo, y es que, por un lado, se sigue hablando en términos de preparativos de la cumbre de Donald Trump y Vladimir Putin, es decir, si bien es un encuentro en proceso, y da la impresión que se sigue postergando. Es decir, hay analistas que dicen que Trump ha presionado a Putin para encontrar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Ucrania, mientras que Putin ha expresado su disposición a dialogar y buscar una paz duradera. En suma, ambos líderes han mostrado interés en resolver la crisis y evitar una tercera guerra mundial, pero lo cierto es que esa cumbre sigue en compás de espera. Y mientras el conflicto ruso-ucraniano adquiere matices preocupantes por lo contradictorio de parte de Ucrania, que ante la investidura de Trump como presidente de Estados Unidos, pues varios funcionarios ucranianos advirtieron que sería un error catastrófico
obligar a Ucrania a entrar en conversaciones de paz con Rusia sin tener ventaja en el campo de batalla. Es decir, lo de los ucranianos es seguir atacando y ver desesperadamente en busca de alguna pírrica victoria para no figurar como derrotados en ese diálogo de paz. Ahora bien, es en medio de este tironeo que salen a la luz las expresiones del coronel retirado Víctor Baranets, advirtiendo a los que idolatran la figura de Donald Trump, a algunos residentes de Rusia que alimentaron grandes esperanzas en que el empresario llegara al poder en Estados Unidos, como finalmente sucedió. Bueno, según Baranets, algunos están fascinados por las promesas de poner fin al conflicto armado en Ucrania, otros se dejan seducir por declaraciones pasadas de los asociados del multimillonario sobre el posible levantamiento de las sanciones contra Rusia, y otros creen que Trump ayudará a derrocar al régimen, al jefe del régimen de Kiev, es decir, a Zelensky. Pero ¿quién es Víctor Nikolaevich Baranets? Bueno, se trata de un coronel retirado del ejército ruso y actualmente columnista militar para el periódico Komsomolskaya Pravda. Es conocido por sus opiniones públicas sobre la operación militar de Rusia en Ucrania y ha sido incluido en una lista de 150 warmongers, que es un informe compilado por el foro Rusia Libre con los nombres de figuras públicas rusas, que es decir, comandantes militares, miembros del parlamento, propagandistas, artistas, atletas, en fin, que se consideran que han apoyado públicamente la avanzada militar rusa en Ucrania o que están directamente involucrados. El informe se busca sancionar a esas personas en la Unión Europea, pero Baranets parece no tener pelos en la lengua ni miedo tampoco a esas amenazas de sanciones. Y creo que aquí es donde cabe el refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque significa que la experiencia y la sabiduría acumulada por el coronel Baranets son más valiosas que la astucia que alguien puede ver detrás de él. Entonces, el caso es que él considera que no tiene sentido depositar grandes esperanzas en el nuevo líder estadounidense, y lo dijo en una entrevista exclusiva con Tesargrat. El experto ahí instó a no olvidar que el jefe de Rusia no es Trump, sino Vladimir Putin, y que en consecuencia el futuro de Rusia dependerá de Putin y del pueblo ruso y no del empresario estadounidense. Bueno, algo que empieza ya a desmoronar los idílicos conceptos de algunos que tienen sobre el magnate republicano que está de vuelta en la Casa Blanca. No hay que negar, Margarita, que la personalidad de Donald Trump es fascinante. Y quiero decir fascinante en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tiene un carisma que le llega a muchísima gente, queramos o no, estemos de acuerdo o no con él, tiene algo particular. Y es esa manera de expresarse tan franca y sin filtro. También es una cosa que en general la gente está acostumbrada a esas palabras edulcoradas, a esa hipocresía permanente de los presidentes o de los gobernantes de ciertos países que dicen una cosa y hacen otra. Donald Trump no. Donald dice una cosa y la hace, punto. Lo ha hecho, lo está haciendo, lo vimos ayer en su acto de posesión, en la forma como se expresó, en la forma como fue diciendo y firmando. Esto es precisamente algo que llama la atención. Con el tema de Rusia, pues tú sabes, Margarita, y lo hemos hablado en otras emisiones, que Donald Trump se ha referido como a una forma de admiración hacia Putin y que definitivamente él va a arreglar el problema. Hasta dónde tenga buenas intenciones, no lo sé. Eso es complicado y lo que bien se ve es que sí hay una intención, pero de ahí a que sea real y los intereses ocultos que hay allí, sí vimos una reacción interesante
y fue ayer, nos enteramos que Volodymyr Zelensky estuvo pidiendo, casi que rogando que lo invitaran a la posesión de Trump, pidió 3 veces la invitación y llegó hasta lo más bajo, mandando un Twitter, un mensaje por X diciendo que iban a negociar, que iban a trabajar juntos y que iban a ser grandes en el mundo a pesar de que no los quisieran. Todo el mundo, incluidos los ucranianos, se burlaron de esas palabras y algunos analistas dicen que Trump tiene preparado para Zelensky otro escenario. Entonces, la reacción, mejor dicho, la visión que tiene el coronel Baranets es muy aterrizada y muy objetiva. No es cualquiera, es un analista militar, Margarita. Entonces, estamos hablando de alguien que dice, no, un momentico, él no es un rockstar, él no es el Mesías, él no va a salvar el mundo. Bájenle al asunto porque hay mucha gente que se está dejando llevar por esa imagen precisamente pública que ha tenido siempre, de estrella de cine. Siempre le ha gustado figurar al señor Trump. Vamos a ver el siguiente corte. Estos elementos demuestran la complejidad del conflicto y refuerzan la idea de que no existe una solución simple ni inmediata vinculada a la llegada de un nuevo presidente en Estados Unidos. Enfrentar esta complejidad requiere un entendimiento profundo de la estrategia militar y de las condiciones en el terreno. Los ejércitos se mueven en operaciones coordinadas que involucran la artillería, la infantería y las unidades mecanizadas. Y cada decisión táctica se basa en un análisis detallado de la geografía y las capacidades, tanto propias como del enemigo. Baranets, con su vasta experiencia, subraya que estos factores son fundamentales y que una figura externa, por carismática que sea, no puede alterar la esencia de esta realidad bélica. Asimismo, el coronel enfatiza que las negociaciones entre Putin y Trump pueden tener un impacto limitado. Aunque reconocía que los diálogos diplomáticos podrían influir en el curso de la guerra y en las relaciones con Kiev, deja claro que cualquier resultado dependerá más de las decisiones y capacidades de Moscú que de la influencia de Trump. La política exterior de Estados Unidos, argumenta, ha mantenido históricamente una postura negativa hacia Rusia, sin importar el partido en el poder, debido a intereses nacionales profundamente arraigados en la contención de la influencia rusa. Baranets advierte que esperar una transformación significativa en la postura estadounidense hacia Rusia basada en la llegada de Trump es una ilusión. La realidad es que bajo cualquier presidente, los intereses estratégicos y la política de contención prevalecerán, buscando mantener la influencia y el liderazgo en el escenario mundial. La historia ha mostrado que la política exterior de Estados Unidos está guiada por principios institucionales que priorizan la seguridad nacional y la preservación de su esfera de influencia, aspectos que no se ven modificados por las aspiraciones de un individuo, por mucho carismático o controvertido que sea. El coronel utiliza imágenes cotidianas para ilustrar la desconexión entre la figura de Trump y la vida reales del pueblo ruso. Menciona cómo en la mente de algunos, cualquier circunstancia, desde el clima cálido y la nieve hasta el problema cotidiano como el aumento del precio del pan, se asocia erróneamente con Trump. Así es, Margarita. Se vuelve una especie de figura icónica de esos actores de Hollywood que adora la gente y se ciega realmente la imagen. Se destaca lo que dice el coronel Baranets al llamarlo vaquero pelirrojo, ¿no?
y que ya está metiéndose países enteros en el bolsillo. Él está muy consciente de estos temas. El Canal de Panamá, Canadá, Groenlandia, dice, gente, simplemente os estáis divirtiendo. Este es un hombre, en general, en la arena del circo mundial y te divierte con sus ambiciosos planes. Esta frase es bastante profunda, Margarita. Estamos hablando precisamente que llegamos a un punto donde un gobernante es realmente un clown. Se pone en la arena para hacer cosas y decir cosas grandilocuentes, a decir cosas tan absurdas como, y hacerlo, como firmar la orden ejecutiva para cambiar el nombre del canal del Golfo de México por Golfo de América, ya lo está haciendo, ¿sí? Bueno, por suerte alguien como Baranex vio esas señales en la sociedad rusa, percibió eso que estaba pasando y se enojó muchísimo y les recordó a sus conciudadanos que es Putin quien está sentado en el Kremlin y que no es Donald Trump. Y todo parece indicar, Ivette, que ciertamente algunos rusos se sienten fascinados, como bien tú dices, por esa personalidad que tiene Trump, tal vez viendo que él es un hombre fuerte, que no teme a tomar decisiones controvertidas, como lo está demostrando en estas disposiciones que ha liberado en las últimas horas, y que proyecta una imagen de poder y de superioridad. Además, ellos aprecian que Trump ha mostrado una disposición a dialogar con Rusia y que ha expresado deseo de mejorar por lo menos las relaciones entre ambos países. Y eso es lo que les genera a cierta parte de la ciudadanía rusa, de algunos sectores, cierta esperanza de que se van a poder resolver las tensiones y los conflictos. Y también hay quienes valoran el enfoque ese pragmático de Trump y esa capacidad que él tiene para desafiar el status quo, lo que resuena con aquellos que buscan un liderazgo más directo y menos diplomático. Porque el hombre, la verdad es que rompe con todos los dogmas y todas las formalidades. Pero estas apreciaciones inducen al coronel Baranex a alertar al pueblo ruso de que ese romanticismo barato que algunos experimentan y lo hace catalogar como un pueblo extraño al pueblo ruso, que se tienta con las influencias del magnate de la potencia occidental. Y si te fijas, si ves, este columnista militar trata en todo momento de abrirle los ojos a los rusos sobre la verdadera personalidad e intencionalidad de Trump con sus ambiciosos planes, eso que a ti y a mí nos está empezando a asustar y mucho. Y fija postura en defensa de Putin y de Rusia, alegando de que de ellos dependerá en gran medida y no de Washington la importancia de las negociaciones sobre el futuro de la operación militar especial en Ucrania. Por eso se refiere de manera gráfica a Trump como vaquero pelirrojo al que no se le debe idolatrar, porque según él corre por el mundo y ya está empezando a meterse con países enteros en el bolsillo, como tú mencionaste ahí, el Canal de Panamá, Canadá, Groenlandia, etc. Bueno, y lo considera un personaje en la arena del circo mundial. Bueno, quien llegue al poder en los Estados Unidos de América será una persona que se dirigirá negativamente hacia Rusia. Eso había dicho Barents y dijo, sí, coqueteará con nosotros, pero dentro y fuera de su política estadounidense, los intereses nacionales, militares, económicos, técnicos y científicos, cualesquiera que sean, seguirán teniendo prioridad. Pueblo ruso, por favor, respétense. Eso fue una frase contundente del coronel Barents, y fueron sabias sus palabras de este columnista del Komsomolskaya Pravda, un diario ruso que tiene una cobertura nacional y una tirada diaria extraordinaria, que es el órgano oficial de la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, el Komsomol, y actualmente es uno de los periódicos más importantes de Rusia. Así que me parece que la palabra, la apreciación y la advertencia de este coronel retirado es muy valiosa en estos momentos para esos que se dejan cegar por la fascinación de la personalidad de Donald Trump. Bueno. Se dice que se va a manejar
él no va a manejar las cosas cordialmente, él va a manejar las cosas desde una posición de fuerza, ¿sí? Y eso es lo que viene y precisamente no va a ser tan rápido el cese de la operación militar especial. Tenemos el último segmento, Margarita, para mostrar. Adelante. Crea una ilusión en la que un líder externo es visto como el arquitecto de cambio en la vida diaria de los rusos, olvidando que el verdadero poder y la responsabilidad recaen sobre sus propios gobernantes y su capacidad para gestionar asuntos internos y externos. El mensaje de Baranets se torna un llamado a la unidad nacional y a la sobriedad en el análisis de la política internacional. Señala la necesidad de recordar que no es Trump quien figura en el Kremlin, sino Vladimir Putin, y que el futuro de la nación depende de la sabiduría y la determinación de sus propios líderes. Esta perspectiva se fundamenta en una visión que prioriza la soberanía, la autodeterminación y la realpolitik, conceptos que han guiado la estrategia rusa a lo largo de los años y que continúan siendo cruciales en el escenario actual. Además, Baranets aborda la importancia de la política económica y militar en el mantenimiento de la soberanía nacional. La guerra en Ucrania y las tensiones con Occidente han puesto a prueba la resiliencia de la economía rusa y la capacidad de sus fuerzas armadas para adaptarse a sanciones y presiones internacionales. Sanciones y presiones que van a seguir a pesar de que llegue un Donald Trump. Y lo que te quería comentar es un punto adicional, y es que Trump considera que es el complejo militar industrial estadounidense el motor de toda la economía de ese país. Así pues, utiliza a Ucrania como punto de venta de armas, ¿cierto? Va a seguir igual. Y por el otro lado, ya lo había hecho en su mandato, enviarle armamento a Ucrania y apoyarla. O sea, dentro de todo ese proceso se preparó ese escenario para que Ucrania entrara en ese juego contra Rusia. Entonces, no es algo tan simple ni tan superficial lo que está ocurriendo. Entonces, la gente está dejándose llevar por esta imagen de Mesías, prácticamente, de Salvador del mundo de este hombre. Por eso me parece muy importante que haya surgido una figura como este coronel retirado, Víctor Baranets, que salió a desenmascarar al presidente Donald Trump y que lo perfila como vaquero pelirrojo al que no se le puede idolatrar. Bueno, ya hemos reiterado cuáles son los motivos por los cuales él hace este tipo de observación, porque él vio señales en cierto sector de la población rusa que está medio fascinado con esta personalidad de Donald Trump, y por eso él alertó que todavía este magnate republicano puede enseñar las uñas, que no tienen que escucharlo a él ni seguirlo a él, sino al presidente Vladimir Putin, que en definitiva es el que está sentado en el Kremlin y no el presidente estadounidense, y que el futuro de Rusia obviamente está en manos de Putin y en la de su pueblo, del pueblo ruso, y no en las de Trump. Así es que me parece que es muy interesante esta observación que hace un hombre que tiene una larga carrera militar, pero que además es un columnista de uno de los diarios más prestigiosos de Rusia. Bueno, ahora sí llegamos al final de este comentario, y recuerden, como dice el refrán, que más vale el diablo por viejo que por diablo, si no se lo preguntan al coronel retirado Víctor Baranets. Así que, bueno, gracias por la atención tan amable que nos han dispensado. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que, como siempre, nos acompaña en todos nuestros análisis de estas noticias que nos llegan de diferentes partes. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande,
que ya suman más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes en este 2025. Los dejamos con la reflexión del día. El mundo es lo bastante grande para cubrir las necesidades de todos, pero siempre será pequeño para la avaricia de algunos. Lo dijo Mahatma Gandhi. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.